Buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Cuarto de secundaria. Una alegría saludarles nuevamente. Aquí su profesor y amigo Samuel Loras Peña. Para comenzar a hablar ahora, en esta semana nos toca hablar de la historia de la música. ¿Ya? La historia de la música es una cosa muy bonita. Es un tema muy interesante porque nos transporta, nos lleva al origen de nuestros ancestros, al origen de nuestras costumbres, al origen de nuestra, qué sé yo, nuestra vestimenta, nuestras comidas, nuestros instrumentos musicales, nuestro idioma, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la historia de la música, pero cómo se formó, cómo comenzó nuestra música. Y por lo tanto, el título de nuestro tema es La música en América. ¿Ya? Sean bienvenidos a este bonito tema de la música en América. Aquí he dibujado, he hecho un mapa de América, que bueno, está con todos los multicolores de las banderas de los países, ¿sí? Y bueno, la música en América es amplia como es amplio su continente. Esta música americana no siempre fue como es actualmente. Para hacer música en América, pues ella tuvo que pasar un cierto proceso de colonizaje. América fue colonizado por Europa principalmente y por africanos, ¿no? Entonces, esto llevó a que la música hubiera tenido cierto matiz de todo lado. Entonces, en lo plural, en lo variado está su riqueza, está lo bonito de la música en América. Y vamos a comenzar hablando de las culturas que existieron antes de lo que se conoce la música americana, ¿ya? Y a esto lo vamos a llamar la cultura aborígene, ¿ya? Culturas aborígenes son aquellas que ya hacían parte o ya eran algo propio del territorio en el que habitamos, ¿ya? Tenemos la cultura azteca, ¿ya? Los aztecas fue una cultura muy grande, muy hermosa, de la época precolombina, precolonizaje, ¿ya? Por eso es que llamamos la música aborígena. Tuvieron la cultura azteca, estuvieron los mayas, estuvieron los incas, ¿sí? Estas culturas tenían sus propias músicas, tenían sus propios instrumentos musicales, tenían sus propias danzas, sus propias manifestaciones musicales, ¿ya? Si nosotros hablamos de aquí de Bolivia, tenemos nosotros inclusive música incaica que hasta hoy en día suena tan bonito. Por ejemplo, las Vírgenes del Sol o el Cóndor Pasa, ¿sí? Son músicas precolombianas, es decir, de la época incaica, cuando no había nada de afuera. Aparte de haber estas culturas bien establecidas y grandes, también habían las culturas de los pueblos indígenas más pequeños, aunque en algunos lugares eran grandes, por ejemplo, el mogo del Gran Paitití en nuestra tierra meniana, ¿no? Existían músicas propias de ellos, ¿ya? Como nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la música autóctona, los bárbaros, es una música precolombina. Tenemos también el taquirari, que quiere decir la danza de la flecha. Son músicas que no tienen nada que ver
con el origen que trajeron los españoles, ¿no? Entonces, todo esto, si tuviéramos que enumerar cuántos pueblos, cuántos indígenas habían en toda América, pues nos faltaría el tiempo. Pero lo más grande y lo más conocido a nivel mundial fueron estas tres culturas, la azteca, la inca y la maya, ¿ya? Son música, son culturas que tenían sus propias músicas, y a esta música la vamos a llamar aborigen porque fueron antes de que vino el mestizaje. Ahora, queridos estudiantes, vamos a hablar un poco de lo que fue ya la influencia de la música americana, ya de la música europea, mejor dicho, en lo que es nuestra música americana hoy día, ¿ya? La música americana tuvo mucho bombardeo extranjero como ser de la cultura española, ¿ya? Los españoles llegaron a América, colonizaron, ¿sí? Y es por eso que la mayoría de los pueblos de América hablan el español, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ellos entraron y sometieron pues a los nativos de la tierra americana, sometieron a pólvora, como decimos, es una realidad porque en América no había el arma de fuego, habían las armas blancas, pero acá había el arma de fuego, llegaron con ellos, con los españoles, los ingleses, ¿no? Que colonizaron allá, más que todo Estados Unidos, y que han heredado el idioma, el inglés, ¿sí? Porque en Estados Unidos estaban los indios pieles rojas, ¿no? Pero ahora pues está la cultura inglesa, es el inglés, ¿ya? Como acá Bolivia, Perú, Argentina, Chile, todo lo de habla hispana, pues quedó la herencia de los españoles. Tenemos también la cultura portuguesa. Los portugueses principalmente llegaron al Brasil. Es por eso que el Brasil habla el portugués, ¿ya? Y la cultura francesa también jugó un papel muy importante, aunque en nuestra actualidad tiene poca representatividad. Guyana Francesa es un país americano que se quedó pues con esa herencia del idioma de Francia, ¿ya? Estos países europeos llegaron, sometieron al aborigen, impusieron su lenguaje, su idioma, ¿ya? Porque si nosotros preguntamos a nuestros abuelos la línea, el linaje de nuestra familia, pues nosotros tenemos un cierto mestizaje. Algunos tenemos mucho mestizaje, ¿ya? Yo por parte de mi mamá, por ejemplo, mi abuelo, el padre de mi madre, era bien aborigen de Trinidad. Era un hombre que sabía hablar el mojeño trinitario. Y eso no me avergüenza, eso me enorgullece porque una persona, un hombre netamente veniano, ¿ya? Y este señor, pues, hizo un viaje a Portobelo, a Brasil, y se consiguió a una mujer brasilera, de la cual le nacieron 2 niñas, y una de esas es mi madre. Entonces ya hay un mestizaje. El trinitario boliviano con el de Portobelo brasilero. Y si hablamos del trinitario, pues él también tiene sus raíces. Y si hablamos de la brasilera, pues también tiene sus raíces. Y por el lado de mi padre, pues otro tanto también de mestizaje. ¿Se dan cuenta? Ya mi padre de San Joaquín se juntó con mi madre de Trinidad. Y yo fui a nacer a Guayaramerín. Entonces, simplemente un ejemplo que les pongo. Yo deseo que ustedes aprovechen este tema para conversar con sus padres. Ahora que estamos en la cuarentena, estamos encerraditos. Papá, mamá, convérseme. ¿Qué hay de nuestras raíces? ¿De dónde eran sus papás? ¿De dónde eran sus abuelos, sus bisabuelos? Y vamos a conocer una historia muy linda.
Entonces, estos países europeos, la influencia europea, jugó un papel muy importante en América. Y ellos no llegaron solo, les cuento. Ellos llegaron con los esclavos de África. Los africanos vinieron de esclavos a América y ellos, a pesar que estaban esclavizados, pues trajeron consigo también su cultura, trajeron consigo su música. Y yo les voy a hablar así a grandes rasgos, ya les voy a hablar así a grandes rasgos, cómo nosotros pudimos heredar la cultura que nos heredaron, que nos trajeron los antepasados. Aquí yo tengo algo de los países americanos. Por ejemplo, aquí tenemos el tango de Argentina. El tango argentino, pues, es una música folclórica llamada argentina, pero es europea, es de raíces europeas, ¿sí? Aquí nosotros he puesto un caporal. Qué danza más bonita que tiene Bolivia con el caporal. Pero el caporal es una danza de origen africano también. O sea, no es que allá en África bailaban el caporal, sino que aquí se adoptó el ritmo, se adoptó esa alegría, esa cadencia negra, ¿ya? Y se folclorizó. Nació una música de herencia africana y llamada boliviana. Entonces, el caporal pues tiene un gran origen de lo que es la raza negra, ¿sí? Tenemos en Brasil también tenemos la samba, tan conocida, tan bonita y tan querida a nivel mundial la samba, pues también de herencia no solamente portuguesa, más que todo africana, ¿sí? Y así de todos lados, si nosotros vamos a evaluar inclusive los instrumentos que tocan aquí los mariachis de México, ¿ya? La galopera de nuestros países vecinos. Entonces son cosas que se han ido formando y se han ido mezclando y han ido naciendo en nuestro continente americano, la música americana, ¿ya? Entonces, queridos estudiantes, vuelvo a recalcarle, la influencia europea tuvo mucho que ver, aparte del colonizaje, ya que se apropiaron de nuestras tierras, nuestra riqueza, trajeron los esclavos negros, esclavizaron a los aborígenes, pero nosotros hoy en día también podemos agradecer a esta cultura porque tenemos una música muy variada. Por ejemplo, en Bolivia nosotros tenemos las tres riquezas de música. Nosotros tenemos en Bolivia, para empezar, la música precolonial o la música aborigen, ¿ya? Si me preguntan qué música tenemos de la época preincaica, aquí en el oriente bailamos, nosotros han visto muchas veces la danza de los bárbaros. Los bárbaros tan tararán tararán tan tan pam pararán parararararán, ¿no ves? Es una música netamente precolombiana, ¿ya? El taquirari, danza de la flecha, el huayno en el altiplano es una música tan bonita. Los palomitas se lamentaban llorando. Es un guañito muy lindo. Es una música también de la época incaica, ¿ya? El cóndor pasa. Ya es una música también preincaica. Si nos vamos a las danzas, por ejemplo, los tobas, ¿a quién no nos gusta mirar? O algunos ya están bailados los tobas. Los tobas son música, es una música también de la época precolonial que no tiene ni un mestizaje, ¿ya? Los tobas es una danza muy linda que tiene la riqueza precolonial, propiamente boliviana, propiamente americana, ¿ya? Entonces tenemos ese tipo de música. Ahora tenemos la música mestiza o la música criolla, que podemos llamarla así. La música criolla, pues se formó a raíz de la mezcla de las culturas que llegaron de Europa
y en nuestra tierra también que llegó de África. ¿Ya? Si hablamos de la riqueza de la música europea, española propiamente en Bolivia, con el mestizaje, pues yo les muestro que el carnaval cruceño tiene mucho de español. Ya aquí vemos en este mapa español que yo he puesto, miren esas faldas anchas, esto viene de España, ¿ya? Entonces, el carnaval tan lindo, pues, tiene mucha raíz española. La cueca boliviana, tiene mucha raíz española, quiero decirle, ¿ya? Pero es cueca boliviana. Y si nos vamos a Oruro y miramos la morenada de Oruro, pues ya también es una mezcla española, africana y boliviana. ¿Ya? ¿Por qué española? Porque también están metidas las figuras españolas en la morenada. ¿Sí? En el carnaval de Oruro tenemos el personaje, el arcángel Miguel. ¿De dónde llegó la cultura religiosa cristiana? Sin hablar de catolicismo, evangelio y todo lo demás. Vino de Europa. De Europa vino la música cristiana. ¿Ya? Y bueno, el cristianismo se ha diversificado en muchas religiones, pero cristianismo es aquellos que profesan a Cristo. Y quienes trajeron el cristianismo a América fueron los europeos. En Bolivia llegaron los jesuitas españoles, los padres, ¿no? Los sacerdotes, los curas, y fueron haciendo la cultura también, tuvo mucho que ver. Y como les digo, en el carnaval de Oruro está el arcángel Miguel, netamente cultura española. Tenemos el diablo, la diablada, los diablos. También al estar Dios, está el diablo, entonces también es una cultura española, folclorizado boliviano, ¿sí? O sea, es herencia española. La diablada, ¿ya? Las cuecas, los carnavales, ya el carnaval cruceño. Bien, entonces tenemos, voy a hacer una recopilación. Tenemos la música americana que está mestiza con la europea, con la africana y con la aborigen. Esto dio un nacimiento musical, esto dio a la oportunidad de crear, ¿ya? De crear nuevas músicas, y nosotros heredamos de todo este mestizaje, pues una riqueza musical. Si nosotros vemos en los instrumentos musicales, también nuestros instrumentos musicales bolivianos, pues, tienen una variedad entre instrumentos nativos y instrumentos importados. ¿Ya? Entre los instrumentos nativos, los instrumentos musicales que podemos nombrar aquí en Bolivia o en América, están las zampoñas, aunque su diferente modelo también en todas las culturas mundiales, el ser humano también creó parecidas zampoñas. Por ejemplo, allá por Egipto, por Grecia, todo eso, tienen la flauta de pan, que es una zampoña, pero de una sola hilera, y se llama flauta de pan. Aquí en Bolivia tenemos la zampoña, que son varios tubos de 2 filas, ¿no? Son instrumentos musicales nativos de nuestra tierra, sin ninguna influencia extranjera, ¿ya? Tenemos muchos instrumentos musicales que los bongoes, por ejemplo, que los ocupamos, los inventaron los africanos. La guitarra viene de España, ¿sí? Entonces, todo esto hace el conjunto de nuestros instrumentos musicales, que hoy en día los ocupamos para hacer nuestro folclore y para nuestra vida diaria, pues, ¿no? Con la música el ser humano vive, con la música el ser humano se relaciona, con la música el ser humano expresa sus sentimientos, ¿sí? Sentimientos de amor hacia la persona que ama, sentimiento de desprecio cuando estamos decepcionados, sentimiento de adoración a Dios,
según nuestra religión, tenemos nuestros cantos de alabanza, sentimientos de patriotismo, nuestros himnos patrios. Y es más, todos esos himnos marciales, ese ritmo marcial que nosotros cantamos en nuestro himno nacional, bolivianos el hado propicio. Ese ritmo marcial es netamente herencia europea, ¿sí? Netamente herencia europea. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestras hijas, se vuelven jovencitas y llegan a sus 15 y quieren tener su vestido de quinceañera, un vestido grande, un vestido bien pollerudo, que arrastre, ¿no? Y que bailen el vals. Quiero decirle que todo esto es herencia de la cultura europea, que se volvió americana, ¿sí? Y cada vez más, pues, nosotros podemos mirar y evaluar y también valorar las cosas positivas que ha surgido a través de los tiempos en nuestras vidas, en nuestros países americanos. Aprendamos a amar nuestra cultura, aprendamos a valorar lo nuestro, nunca nos avergoncemos de nuestras raíces, de nuestros antepasados, nunca nos avergoncemos de un taquirari, de una chovena, de un carnaval, de una cueca, de un huayño, de un caporal, porque son riquezas invaluables. Nunca desechemos el tener que tocar un instrumento musical, porque quiero decirle que desde los tiempos antiguos, el músico fue tomado entre las personas más importantes. ¿Por qué? Porque el músico era el alma de la fiesta. Entonces el músico siempre es bien tratado hasta hoy en día, ¿no? Por eso los pobres músicos en su mayoría se vuelven borrachos. No las creen. Cuando yo digo que soy músico, creen que soy borracho. ¿Pero por qué el músico es borracho? Porque cuando toca se emociona a la gente. Llévale al maestro, vaya, que tome, llévele, sírvale, póngale su cervecita. Y ahí está, ¿no? El músico que hace música con alegría, pues come gratis, bebe gratis y se enamora con más facilidad, ¿no? Bien, queridos jóvenes, espero que les haya gustado este tema tan bonito, este tema maravilloso. Yo les voy a pedir como práctico, van a hacerme lo siguiente. Quiero que en su cuaderno de música me hagan un dibujo, ¿ya? De una pareja bailando una música precolombina, o sea, antes de la colonia. Ya les nombré, pueden hacerme un danzante de toba, pueden hacerme una danza de los bárbaros, etc. Junto a esta danza me van a dibujar un instrumento precolombino también, ¿ya? Antes de la colonia. Quiero que me dibujen en otra paginita un dibujo de una pareja de danzantes de música con influencia africana. ¿Cuál es la música con influencia africana? Pues ya les dije, tenemos los caporales, la morenada, los negritos, ¿sí? Quiero que me dibujen por último la tercera hoja, y acá volviendo al africano, algún instrumento africano. Los bongos, los tamboriles, ya las maracas también que lo usaron bastante. Y por último, una pareja de danzantes de alguna música con herencia española. ¿Cuál puede ser? Puede ser un carnaval, puede ser una cueca, y me dibujan un instrumento musical de herencia española, puede ser un violín, puede ser una guitarra, ¿sí? Que se ocupa en nuestro folclore. Muy bien, queridos estudiantes, esto sería todo por hoy. Que Dios me los bendiga. Les mando un abrazo fraterno, cuídense y esperamos y confiamos en Dios que dentro de poco estaremos en clases ya personalizadas, ¿no? Estoy ansioso por estar en el aula. Bendiciones para todos. Samuel, no lo sé cortar por el hijo, sigue grabando.
Samuelito. Felipe, yo no sé cortarlo. Ahorita sigue grabando y no tengo nada de ahí, escondiéndole la pantalla. Pero eso se le corta, pues. Se le corta, no se le corta. Me olvidé de ponerle África. ¿Ya? ¿Dónde me voy? ¿Aquí? ¿Aquí lo podría? Listo. Más. Más. Eso, de tener la grabación.